Buenas tardes, profe. Cumpliendo con las actividades de este módulo 3 de criminología, procedo a realizar mi exposición que corresponde al tema número 5, que es de indicios, evidencias y pruebas. Indicios. Es todo aquello que nos hace pensar en algo. Es todo aquel elemento perceptible, sea o no material, que resulta o se ve implicado en la escena de un crimen y que permite imaginar la existencia de una circunstancia determinada vinculada al suceso o hecho que se investiga. Un ejemplo de indicio podría ser la existencia de un vaso roto en la escena del crimen, o la desaparición de un objeto que debería estar y no está. De hecho, todas las investigaciones policiales empiezan a partir de la recolección de indicios que, posterior a su análisis, se convierten en evidencias. Evidencias. O no se convierten en evidencias, sirven para encontrar evidencias. Evidencia. Es todo aquel elemento que permite establecer de manera clara la relación entre dos elementos encontrados en la escena del crimen. Por ejemplo, una evidencia podrían ser huellas dactilares encontradas en un objeto robado, o sangre u otros fluidos corporales encontrados en un objeto o persona. Las evidencias suelen obtenerse a través de análisis de la zona del crimen y de los numerosos indicios encontrados, obteniéndose a través de ellos resultados objetivos. Pruebas. Es el elemento con el que se busca encontrar la veracidad o falsedad de un hecho. Así pues, las pruebas son aquel instrumento empleado para demostrar judicialmente un hecho y que permiten alcanzar el nivel de convicción necesaria para aceptar o rechazar una idea o hipótesis. Las pruebas pueden ser de dos tipos: indiciarias o suficientes, siendo las suficientes aquellas que permiten garantizar la implicación del acusado y que pueden bastar para realizar un veredicto, siendo extraídas de evidencia. Las indiciarias, como su nombre lo indica, provienen de indicios y por sí solas no resultan determinantes para indicar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Otro de los temas que vamos a tratar aquí son las diferencias entre estos tres términos. Diferencias entre indicios, evidencias y pruebas. Como ya he indicado, la prueba puede definirse como aquel elemento con el que se pretende demostrar la verdad o falsedad de algo. De este modo, hablaremos de pruebas siempre que estemos usando una determinada evidencia o indicio con el propósito de demostrar algo. Así, tanto indicios como evidencias pueden ser pruebas cuando se emplean judicialmente. Evidencias e indicios, sin embargo, son elementos que se excluyen entre sí, diferenciándose en que mientras el segundo es generalmente un producto o elemento vinculado a la escena del crimen que puede apuntar en una determinada dirección, la evidencia puede demostrar la existencia de una realidad determinada. Además, el indicio es más objetivo y depende en gran medida del investigador, y la evidencia se obtiene a través del análisis de los elementos, resultando así más objetiva. Tipos de indicios. Entre los tipos de indicios podemos encontrar indicios asociativos. Son los que guardan relación directa con el hecho que se investiga. Indicios no asociativos. Son los encontrados en el lugar de los hechos, pero no están relacionados íntimamente con el hecho que se investiga. Indicios concomitantes. Son producidos al mismo tiempo del hecho. Indicios consecuentes. Son producidos con posterioridad al hecho. Indicios determinados. Son aquellos que requieren solamente de un análisis minucioso a simple vista o con lentes de aumento y que guardan relación directa con el objeto o persona que lo produce. Indicios identificadores. Son los que por su naturaleza sirven para identificar a la víctima, al victimario, al lugar de los hechos, al tipo de arma, a través de exámenes y estudios, siempre y cuando haya muestra testigo y una muestra problema. Indicios indeterminados. Son aquellos que requieren de un análisis completo para el conocimiento de su composición y estructura, de acuerdo a su naturaleza física, siendo que de otra forma no estaríamos en la posibilidad de definirlos. Indicios inorgánicos. Pueden ser naturales, como polvos, óxidos, cenizas, entre otros, y artificiales como tintas, armas, cristales, restos de explosivos, restos de incendios, papeles, monedas, etc.
Los indicios macroscópicos. Este tipo son los que se pueden observar a simple vista. Los indicios microscópicos son aquellos que por su naturaleza se requiere de algún instrumento como lupa, microscopio u otro para poder observarlos. Indicios no trasladables. Son aquellos que por su naturaleza, como sería su forma, volumen, peso o cualidades inherentes, no pueden moverse para trasladarse al laboratorio para su respectivo estudio, ya que alterarían el lugar de los hechos o hallazgos. Un ejemplo podrían ser las impresiones latentes de huellas, de herramientas, de huellas de pies, huellas de zapatos, huellas de neumáticos, huellas dactilares, entre otros. Estas se obtienen y se preservan mediante las siguientes técnicas: fotografía, levantamiento de impresiones latentes, moldes de yeso, etc. Los indicios orgánicos pueden ser humanos como como cadáver, cabello, pelo, sangre, semen, saliva, huellas, entre otros, y animales, y animales que corresponde al resto y rastro de animales y otros como alimentos, ceras o grasas. Indicios reconstructores son los que por su naturaleza, forma, característica, estructura, localización, dimensiones, ubicación, sirven para efectuar una reconstrucción de un hecho o dinámica. Lo anterior para corroborar o desvirtuar con las declaraciones lo actuado en la reconstrucción y los indicios encontrados en el lugar. Esto para ver si coinciden o hay contradicciones entre los participantes. Indicios trasladables son aquellos que por su naturaleza, como sería su forma, volumen, peso o cualidades inherentes, se pueden trasladar o se pueden sacar del lugar y se pueden preservar de forma adecuada para trasladarse al laboratorio. Entre estos tenemos armas, cuchillos, pelos, fibras, etc. Otro de los puntos a tratar aquí son los indicios localizados en el lugar. Para no alterar las huellas y conservar las que están, se indican algunas técnicas para la colección adecuada de los indicios en el escenario del suceso, a fin de conservarlas primitivamente como las dejó el autor después de la consumación del hecho que se investiga. La colección de indicios se efectúa después de haber observado y fijado el lugar de los hechos y se lleva a cabo con tres operaciones fundamentales, que son el levantamiento, el embalaje y el etiquetado. El levantamiento. Como principio necesario para no contaminar los diversos indicios y conservar las huellas que contiene, se deben usar guantes descartables, además de pinzas metálicas cuyas puntas se encontrarán protegidas con goma o caucho, y de madera, algodón esterilizado, papel de filtro, agua destilada, solución salina, tubos de ensayo, contenedores, todo de acuerdo con lo que se vaya a levantar y a embalar. Esto siempre para preservar estos indicios. El embalaje. Criminalísticamente se entiende como embalaje la maniobra que se hace para guardar, inmovilizar y proteger un indicio dentro de algún recipiente protector después de haber levantado los indicios con las técnicas que se enumeran a continuación. Es importante protegerlos en recipientes propios a efectos de que lleguen sin contaminación al laboratorio de criminalística y los resultados de su análisis y estudios sean auténticos y confiables. El etiquetado es la operación final que se efectúa con el objeto de reseñar el lugar de procedencia del indicio en cuestión. El etiquetado debe llevarse a cabo en todos los casos, separando un indicio de otro, es decir, individualizándolos y adjuntándolos una etiqueta que mencione lo siguiente. Adjuntándolo a una etiqueta que mencione lo siguiente: número de acta, expediente o causa, lugar de los hechos, hora de intervención, clase de indicio, lugar preciso donde se recogió, huellas o características que presenta, técnicas de análisis a que debe ser sometido, fecha, nombre y firma de los intervinientes. Recolección de los indicios. La recolección de los indicios es otra de las tareas del procedimiento de la escena del crimen, por medio de la cual se procede a extraer de la misma los indicios encontrados y la priorización de los indicios
perecederos para su posterior envío al laboratorio, tomando en consideración la forma adecuada para su recolección. Es importante destacar una adecuada metodología y técnica a utilizar para la recolección. Se debe basar en las características propias y la naturaleza de cada indicio. Si tiende a degradarse o perderse y la forma correcta de recolectar, siendo cuidadoso de garantizar que la misma no sean alterados, contaminados o destruidos, así como las medidas de bioseguridad del personal que interviene en el procedimiento, debido a que los mismos recolectores pueden alterar un indicio. Se debe manejar con mucha precaución y se le debe dar la prioridad a los indicios perecederos. Dependiendo del tipo de escena, de las condiciones socioculturales o climáticas de la misma, hay que establecer una prioridad en cuanto a la recolección de los indicios para evitar su pérdida o degradación. También puede hablarse de los indicios perecederos que tienden a degradarse con mayor facilidad y dar un resultado negativo en el laboratorio. Por esto es muy importante lo que es la recolección de los indicios. Clasificación de las evidencias. Dentro de la clasificación de las evidencias tenemos la evidencia directa. Es aquella evidencia que de su faz sale el hecho controvertido. Evidencia circunstancial. Relación de hechos que se toman en conjunto y dan a relucir el hecho controvertido. En las evidencias también tenemos los testigos, los cuales pueden ser presencial, que es un testigo que está presente ante uno de los elementos del delito; ocular, que es aquel testigo que observa un hecho a aducirse en el juicio; el perito es un testigo que por su experiencia y conocimiento se le permite dar una opinión acerca de uno de los hechos controvertidos; u otros, que es un testigo que testifica sobre un hecho aducido durante el juicio. Las evidencias materiales. Está la actual, que es una evidencia usada para probar hechos aducidos en el juicio. Por ejemplo, pistola, cuchillo, computadora, cuentas bancarias, números telefónicos, documentos de negocio, etc. Y las evidencias demostrativas, que es una evidencia que se utiliza para demostrar un hecho. Con esto termino mi exposición y termino este tema. Gracias, profe. Eso es todo.